Cordial saludo. Mi nombre es Albaligia López Rodríguez. En este objeto virtual de aprendizaje vamos a hablar sobre la estructuración del problema de investigación y los objetivos de investigación para apoyar a los estudiantes de la cadena de industrial y a los estudiantes que pertenecen a la red de semilleros. Se van a tratar tres temas. La introducción para dar un contexto, el segundo tema, cómo estructurar el problema de investigación y el tercer tema, cómo elaborar los objetivos específicos. La introducción. La opción de grado en la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, la cadena industrial, pues parte de generar una idea de investigación. Los temas asociados a la idea pueden ser mejoramiento o innovación de un proceso, mejoramiento o innovación de un producto, creación de un producto innovador, creación de un proceso innovador, creación de una empresa o mejoramiento de gestión. Se cuenta con dos líneas de investigación. La primera, modelos de gestión organizacional, que asocia las áreas de gestión de la calidad, sistema de gestión ambiental, sistema de gestión de la calidad, sistema de seguridad y salud en el trabajo, entre otros sistemas de gestión. También está gestión del conocimiento y gestión de proyectos. La otra línea de investigación es diseño y gestión de las redes de suministro, que abarca las áreas de gestión de redes, como supply chain management, manufactura integrada por computador, logística y gestión de operaciones. En la escuela se cuenta con con cuatro opciones de grado. La primera, proyecto aplicado, donde se excluye el emprendimiento empresarial. El segundo es proyecto de investigación. Una propuesta de monografía también puede ser una opción de grado, y estas tres primeras son las que normalmente se desarrollan dentro de los semilleros. Y por último, la propuesta de proyecto aplicado en la modalidad de emprendimiento empresarial, que se centra en la elaboración de un plan de negocio para la creación de empresa. La estructura del anteproyecto para las primeras tres opciones de grado mencionadas anteriormente son similares. Primero hay que tener en cuenta que debe haber una coherencia o un hilo conductor entre el título, el planteamiento del problema, el objetivo general, los objetivos específicos, la metodología y el cronograma. Entonces, el título, pues hay una OBI anteriormente elaborada sobre cómo generar ideas de investigación y obviamente los títulos. Normalmente un título se estructura una vez se haya estructurado la pregunta de investigación. El planteamiento del problema, pues debe decir claramente cuál es el problema y que se pretende abordar, dónde se realiza, lo cual constituye el objeto de estudio, y se deben presentar cifras que sustenten lo planteado. Para el caso de proyectos de investigación, monografías e investigación, se debe finalizar con una pregunta de investigación. Hay que tener en cuenta que para hacer el planteamiento del problema yo debo tener idea de lo que es el estado del arte. El estado del arte contiene la descripción del estado actual en que está la investigación del problema que quiero abordar. Normalmente se presentan estudios en los niveles internacionales, nacionales y locales, que se han investigado sobre cómo se han abordado los temas del problema que yo quiero desarrollar. Es diferente al marco teórico porque este último se enfoca en aspectos disciplinares o teorías que se manejan en la carrera de ingeniería industrial. También puede contener un marco legal. La gestión de calidad, por ejemplo, las redes de suministro, la innovación empresarial, son teorías o conceptos que se enmarcan dentro de esto. Esto ya se refiere específicamente al problema que quiero mirar. Por ejemplo, si yo voy a mirar
la recuperación de desechos de llantas, pues aquí vamos a hacer una descripción de cómo se han recogido llantas y se han desechado ambientalmente sanas en otros países o en otras partes del país, etcétera. El objetivo general va a expresarnos qué se quiere hacer y está totalmente alineado con la pregunta de investigación. Debe iniciar con verbos en infinitivo y no se debe confundir con los resultados de impacto. Más adelante vamos a profundizar en estos objetivos. Los objetivos específicos son definir puntualmente los qués para lograr el objetivo general. Entonces, se recomienda que haya entre 3 y 5 objetivos específicos, más se complica el desarrollo de los proyectos. La metodología debe estar totalmente alineada con los objetivos específicos, especialmente el diseño metodológico, porque si el objetivo específico dice qué se va a hacer, el diseño metodológico debe decir cómo se va a hacer. Por ejemplo, si en el objetivo específico se dice que se va a hacer un estudio a través de un cuestionario o un estudio de fuentes primarias, en la metodología se debe decir cómo se va a hacer, es decir, a través de un cuestionario, etc. También se debe definir el tipo de investigación de acuerdo con los objetivos. Entonces, existen investigaciones exploratorias donde son temas poco conocidos, la descriptiva donde ya el tema es conocido pero se requiere hacer una descripción, la analítica donde se hace análisis de variables, igualmente la comparativa y en la explicativa, que es una de las investigaciones más avanzadas y que no se utiliza mucho en proyectos de pregrado, pues ya lo que se están explicando son las relaciones entre variables. El método que se asocia a los tipos de investigación es cuantitativo, cualitativo o mixto. En el cuantitativo, pues normalmente se hacen encuestas, se analizan. El cualitativo es más revisiones documentales. Y el mixto, pues puede tener una combinación de ambos. Como en el diseño metodológico se definieron las etapas o pasos, esas son las que van en el cronograma. En ese contexto, pues vamos a mirar cómo se estructura el problema de investigación. Entonces la pregunta de investigación es, digamos, el final de estructurar el problema. El problema lo que genera es una discusión de qué es lo que quiero hacer, es descriptivo. Pero ya la pregunta de investigación debe decir, quiere saber, discúlpeme, determina el objetivo y el tipo de investigación, lo que les decía anteriormente. Si yo voy a hacer una investigación exploratoria, pues el objetivo debe estar relacionado con verbos de eso, de explorar, de conocer. Como ejemplo, podríamos plantear cómo diseñar un plan de capacitación. El acerca de qué determina las variables de estudio y también puede determinar las técnicas e instrumentos de medición. Por ejemplo, si yo voy a trabajar en las secciones de empaque y despacho, pues me va a dar unas técnicas de investigación y obviamente de ahí puede desarrollar las variables. En quienes, pues, se centra en las personas, o sea, lo que se llama unidades de estudio y es la población y muestra. Por ejemplo, los jefes de sección y operarios. ¿De dónde? Pues de la sección de empaque y despachos. El cuándo, pues determina la temporalidad, por ejemplo, a partir de 2020, o puede ser también un espacio de tiempo. El dónde, pues determina el lugar, es una delimitación espacial, por ejemplo, en la empresa X. Entonces, ¿cómo nos quedaría la pregunta de investigación después de haber analizado estas preguntas? ¿Cómo diseñar un plan de capacitación para mejorar el desempeño de los jefes de sección de sección y los operarios de las secciones de empaque y despacho de la empresa X a partir de 2020?
Entonces, como ustedes se dan cuenta, pues es más fácil construirla así y queda mucho más lógico. El tercer tema se centra en cómo elaborar los objetivos de investigación. Entonces, el objetivo principal de toda investigación es generar nuevo conocimiento para el investigador y para la comunidad científica. Entonces hay que tener en cuenta que el nuevo conocimiento también se puede generar por otras actividades diferentes a la investigación, como es la imaginación, la reflexión, la documentación o la experiencia generan nuevo conocimiento, pero no son investigación. Entonces vamos a mirar dónde se ubican los objetivos. Si yo voy a mirar lo que otros saben y lo que yo sé, pues establezco es un diálogo, no es investigación. Si voy a mirar lo que otros saben y lo que yo no sé, se va a centrar en documentación. La persona que no sabe lo que sabe la comunidad científica, pues soy yo, entonces tengo que documentar. Si vamos a mirar lo que otros no saben y lo que yo sé, entonces se llama divulgación. Y si vamos a mirar lo que otros no saben y lo que yo no sé, entonces es investigación. Y aquí es donde se centran los objetivos de investigación. O es lo que se espera que se centre la investigación. No estamos hablando en una opción de grado ni de divulgación, ni de diálogo, ni de documentación. Los objetivos deben empezar por un verbo infinitivo. Entonces son objetivos de investigación porque se asocian a logros como describir, analizar, precisar, identificar, explicar y verificar. Eh, y se debe tener en cuenta de no confundir los objetivos con actividades. Entonces, las actividades de escribir, copiar, hablar y leer no son objetivos de investigación. Entonces, algunos verbos asociados a la construcción de objetivos. Por ejemplo, si el objetivo general es describir, normalmente los objetivos específicos van asociados a palabras como diagnosticar, identificar, clasificar, especificar, enunciar, categorizar, detectar, indagar, enumerar, definir, designar y determinar. Y los propósitos que se centran con la pregunta de investigación es cómo es, cuáles son y cuáles son las características, ¿no? Para un objetivo como analizar, los objetivos específicos pueden empezar por profundizar, reconocer, descomponer, indagar, examinar, criticar. Y el propósito que es cómo empieza la pregunta de investigación es cuáles son los elementos que componen el problema y cómo se combinan estos factores. Bueno, el objetivo general y la pregunta de investigación se relacionan como sigue. Si la pregunta empieza por qué hay, el objetivo es explorar. Si la pregunta empieza por cómo es, el objetivo es describir. Si en la pregunta se dice en qué medida se corresponde con algo, el objetivo es analizar. Si en la pregunta se plantea la diferencia que hay entre variables, el objetivo es comparar. Si la pregunta inicia por un por qué, eh, el objetivo es explicar. Si la pregunta dice cómo será en el futuro, el objetivo es predecir. Si la pregunta dice cómo sería una propuesta, esta es una de las que más se utiliza, el objetivo es proponer, por ejemplo, propuestas de mejoramiento, etc. Si la pregunta dice qué cambios se producen, el objetivo es modificar. Si la pregunta dice qué relación existe entre variables, el objetivo es confirmar. Eh, si la pregunta plantea qué tan efectivo es algo, el objetivo es evaluar. La siguiente diapositiva nos muestra las referencias que se han tenido en cuenta para desarrollar este video. Agradezco muchísimo la atención prestada